y cuáles son los ingredientes o los pasos que necesitamos caminar para poder arrepentirnos genuinamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Esta es la siguiente conferencia de la serie La Doctrina del Arrepentimiento. En las conferencias pasadas estuvimos hablando de 6 ingredientes que son necesarios para que pueda haber un genuino arrepentimiento. El primer ingrediente que ya estudiamos en las conferencias pasadas es la conciencia de pecado. Darnos cuenta que efectivamente somos orgullosos o mentirosos, que realmente hay lascivia en nuestro corazón. Este es el primer paso. Si una persona no se da cuenta de que es orgulloso, ¿cómo se va a arrepentir del orgullo? Si tú no te das cuenta que eres mal hablado, para ti es normal hablar con groserías, ¿verdad? Y no te das cuenta, y un pastor llega y te dice, eso es un pecado, estás ofendiendo a Dios, y de esas groserías que estás hablando vas a dar cuenta. No, pues para mí eso es normal. Entonces, ¿cómo te vas a arrepentir si no aceptas, si no hay conciencia de pecado? Ese es el primer ingrediente en el arrepentimiento, la conciencia de pecado. El segundo ingrediente que ya vimos es tener o sentir dolor por el pecado. Tener dolor por el pecado. Tú puedes aceptar que eres orgulloso, que eres mentiroso, pero no te importa. Soy mentiroso, ¿y qué? Sí, me emborracho 4 veces al año, ¿y qué? Sí, soy borracho, ¿y qué? No hay ningún dolor en tu corazón por ese pecado. Y si no hay dolor, no puede haber arrepentimiento. De ninguna forma vas a poder arrepentirte. Esta noche vamos a ver el tercer ingrediente en el proceso del arrepentimiento. Y este ingrediente es la confesión del pecado. Confesión del pecado. Y estos ingredientes son secuenciales. Tú no puedes confesar tu pecado si no sientes dolor por tu pecado. Tú no puedes sentir dolor por tu pecado si no tienes conciencia de pecado. Entonces es como una escalera de 6 pasos o 6 ingredientes que necesitamos para llegar al genuino arrepentimiento. Entonces este tercer ingrediente es la confesión del pecado. Debemos entonces ser conscientes de nuestro pecado, sentir dolor por el pecado y venir delante de Dios a autoacusarnos de nuestros propios pecados. Porque si tú no vienes a acusarte a ti mismo delante de Dios de tu pecado, va a venir inmediatamente Satanás a acusarte. O van a venir otras personas usadas por Satanás para acusarte. Si tú tomaste un dinero que no era tuyo y en la noche el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a tu corazón, al día siguiente llegas a la oficina, primera hora con el gerente, le dices, señor gerente, yo tomé este dinero. Usted disponga de mí, si quiere córrame, yo la verdad lo hice porque tengo necesidad, pero no me justifico, fue un pecado, yo fui el que tomó estos 500 pesos, aquí se los regreso, señor gerente. Si tú no vienes a acusarte, van a hacer una investigación y te van a comenzar a acusar varios de tus compañeros, porque ya tenías fama de que tomabas cosas que no eran tuyas. Y además va a venir Satanás a acusarte. Vamos a Nehemías capítulo 9 para ver un ejemplo de confesión del pecado. Confesión de pecado. Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 3. Dice aquí la palabra de Dios, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Se reunieron todos los judíos de la ciudad de Jerusalén y estaban contristados por su pecado. Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. En otras palabras, durante 3 horas leyeron la palabra de Dios, durante 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Este es un buen método para un ayuno. Si tú quieres pasar un día de ayuno con el Señor, pásate unas 2 o 3 horas leyendo la palabra. Lee los salmos, los proverbios del Evangelio de Juan. Y las siguientes 3 horas dile, Señor, te confieso mi pecado. Dime, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuál es el pecado que hay en mi corazón? Y el Espíritu Santo te lo va
a mostrar. Vamos a otro texto en 1 de Juan capítulo 1, un texto muy conocido. 1 de Juan 1, versículo 8 y 9. 1 de Juan 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si tú alegas que hace 3 días que no pecas, yo llevo 5 semanas sin pecar, pastor. Es más, llevo 6 meses sin cometer, no reconozco ni un pecado en 6 meses. ¿Qué dice aquí? Te estás engañando a ti mismo. La verdad no está en ti. Te estás autoengañando. Es un engaño muy sutil y muy frecuente en los cristianos. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si al contrario confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para limpiarnos. Por favor, anota la palabra confesión o confesar. Es la palabra griega homologeo. Homologeo. Y esta palabra significa ponerse de acuerdo con Dios. Otro significado es decir lo mismo que Dios dice. Cuando los ingenieros en sistemas computacionales homologan el sistema de una empresa con el sistema de otra empresa, de otro proveedor, tienen que homologar los sistemas para que las dos empresas puedan comunicarse. Es un problema tremendo de ingeniería esto. Tienes que homologar el lenguaje, el software, el hardware, que estén homologados para que se comuniquen esas dos empresas. Aquí es lo mismo. Tienes que homologarte con Dios. Si Dios dice que una mentirita blanca es pecado, entonces tú debes homologarte con Dios. Tú debes pensar lo mismo que Dios piensa. Señor, ¿verdaderamente esto es pecado? Como la pregunta de mi hermana hace ratito, ¿verdad? ¿Realmente es pecado? Porque para mí no es pecado. Ocultar la verdad es un tema muy sensible, Señor. Yo preferiría no decir la verdad. Bueno, si tú vas a confesar tu pecado, debes homologarte con Dios. Si para Dios es pecado, entonces para ti también debe de ser pecado. Amén. Esa es la manera de confesarlo. Vamos a ver a continuación algunas características de la confesión verdadera, de la confesión del pecado verdadera. La primera característica de la confesión es que la confesión del pecado debe ser voluntaria. La confesión debe ser voluntaria. Nunca debemos ser forzados ni obligados, ni debemos forzar ni obligar a nadie a confesar sus pecados. La confesión debe fluir como el agua de un manantial, libremente. Esto es típico del caso de la mamá o del papá que cachan al hijo, ¿verdad?, en un pecado, y entonces es la familia cristiana y traen al hijo adolescente de 16 años, confiesa tu pecado, arrepiéntete, pecaste, ofendiste a Dios, ponte de rodillas. Y el muchacho, ¿verdad?, pues ya no le queda de otra. Sí, Señor, perdóname, perdón. Pues no le quedó de otra, lo obligaste. Eso no es confesión de pecado. Eso no va a llevar a nadie al arrepentimiento. Cuando tú estés compartiendo el evangelio a algún amigo, no lo obligues a hacer la oración del pecador, que por cierto tiene sus defectos, la oración del pecador. Tampoco lo obligues a arrepentirse. Tío, lo que pasa es que usted es un borracho. Mire, yo ya le traje el evangelio. Órale, confiese su pecado, cierre sus ojos, diga esto conmigo: Señor, perdóname mis borracheras. No, espérame. Ahí lo estás casi forzando, ¿verdad? Lo estás obligando. La confesión debe de ser voluntaria. Amén. Entonces, predícales la palabra, que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción de pecado a ellos. No obligues a nadie. Y ora por esa persona, porque el Señor es mucho más sabio que todos nosotros, ¿verdad? Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, si tú oras por esa persona, el Señor va a generar diferentes estrategias, diferentes situaciones en su vida que lo van a llevar a confesar su pecado. Vamos a ver un ejemplo de esto en Números capítulo 21, ahí en su Biblia. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. En este pasaje la nación de Israel no está para nada arrepentida, ni quiere confesar su pecado. Sin embargo, el Señor les trajo una circunstancia adversa que los llevó al arrepentimiento. Vamos a leerlo, Números 21:4.
Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, la nación de Israel, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés después de toda esta circunstancia. Antes no querían arrepentirse, vinieron las serpientes y le dijeron a Moisés, ¿qué le dijeron? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en el versículo 7? Confesó su pecado voluntariamente. Antes no querían confesarlo voluntariamente, antes se quejaban de Moisés. ¿Por qué nos sacaste allá de Egipto? Allá estábamos mejor. El Señor permitió una prueba terrible, les mandó serpientes, y cuando ya vieron a las serpientes y vieron que la nación se estaba muriendo, ahí sí confesaron su pecado. Muchos van a confesar su pecado en su lecho de muerte. Escúchame bien esto, Llevas 27 años orando por tu hijo rebelde, por tu tío, por tu abuelo, y no quieren arrepentirse. El Señor es especialista en traer las circunstancias a su vida, de tal manera que hay una presión tan grande en su vida que confiesen su pecado. Mi abuelo, por ejemplo, estudió para sacerdote católico en el Vaticano. Estuvo 6 años mi abuelito. Y cuando él decidió que le gustaban las mujeres, se escapó del Vaticano. Y se vino en un barco paleando carbón, ahí llegó al puerto de Houston. Y siempre le hablamos de Cristo, abuelito, arrepiéntete, es una falsa religión, mira la idolatría. Nunca quiso arrepentirse, años y años y años, hasta que hace 15 años que él falleció. Fue mi papá, que también es pastora allá a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y le predicó a mi abuelito en su lecho de muerte, porque fue alcohólico, y entonces él tenía dolores tremendos, y ahí en su lecho, perdóname, Señor, y sacó todos los ídolos y todas las vírgenes. ¿Qué tuvo que pasar para que se arrepintiera y confesara su pecado? Una enfermedad brutal que lo estaba llevando a la muerte. A las pocas semanas murió, pero recibió a Cristo. O sea que de panzazo, ¿verdad? Llegó al cielo, mi abuelito. Muy bien, aquí es un ejemplo, ¿verdad? Muy claro de la confesión voluntaria. Dios puede permitir circunstancias tremendas de vida para llevar al arrepentimiento a una persona. Entonces, si tú estás orando que se arrepienta un familiar, un tío, no te sorprenda que, ¿verdad?, vengan pruebas y tribulaciones tremendas a su vida. Dios tiene control, Dios está haciendo eso para que se arrepienta. Segunda característica de la confesión verdadera. Número 2, la confesión debe hacerse con un corazón compungido, con un corazón sangrante, con un corazón que le duele el pecado que ha cometido. Como ya lo vimos en el segundo ingrediente, esto es muy parecido. El corazón debe estar contristado al ver el terrible efecto del pecado en su propia vida y al ver visto cómo lastimaste el corazón de Dios. Debe de haber dolor en la confesión de quienes se está arrepintiendo. No puede ser que la persona venga delante de Dios confesando sus pecados, ¿verdad?, sin un corazón sensible, con una indiferencia absoluta. Esto no sirve absolutamente de nada. Y este es un error en el que caemos la mayoría de los cristianos. Sí, Señor, cometí pecado antier. Bueno, perdóname. No pasa nada. Aleluyita. Amén. Eso no es arrepentimiento, eso no es una confesión genuina. ¿Por qué? Porque ni siquiera te está doliendo. No estás viendo que ese pecado está destrozando tu vida, está destrozando a tu familia y está lastimando a Dios. Eso no te importa. Pero si vienes a confesar tu pecado, porque dice 1 Juan 1:9 que Él te perdona. Entonces, perdóname, Señor. Cometí adulterio en mi mente, pero tú me perdonas con tu sangre preciosa. Aleluya. Eso no es arrepentimiento. Porque pasado mañana vas a volver a cometer ese pecado. Porque nunca te dolió. Nunca hubo dolor en tu corazón. ¿Qué pasaría si tú, cuando pecas o cuando yo peco, trajeran a un familiar muy querido de nosotros, a un hijo, a tu papá, y entonces lo amenazaran de muerte o le pusieran una golpiza a tu papá, te dijeran, ¿sabes qué? Por tu pecado vamos a golpear a tu papá o a tu hija, vamos a matar a tu hija. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías de pecar o seguirías pecando? Dirías, no, con tal de que no le hagan nada a mi papá, no vayan a matar a mi hija, yo dejo el cigarro.
Dejo las mentiras. No quiero provocarles dolor porque los amo. Debe ser lo mismo con Dios. Porque cuando tú pecas estás lastimando el corazón de Dios. Y si eso no produce dolor en ti, es porque posiblemente todavía no has nacido de nuevo. Porque los que ya nacimos de nuevo, amamos a Dios, ¿no es verdad? Y cuando alguien ataca a nuestro Dios, o se burla de nuestro Dios, o blasfema de nuestro Dios, nos duele eso. ¿Cuánto más nuestro propio pecado que lastima a Dios? Vamos al Salmo 38. Vamos a leerlo otra vez. Lo leímos la clase pasada. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 5 para ilustrar este dolor en el corazón por el pecado. El rey David está escribiendo este salmo, está destrozado porque ha pecado y sabe que su pecado le ha dolido al Señor y que está destruyendo su vida. Y dice: Señor, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa ¿de qué? De mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas. ¿Por qué? A causa de mi locura, a causa de mi pecado. Aquí tenemos una confesión con un corazón dolido, con un corazón sensible, con un corazón que sabe que ofendió a Dios y eso le preocupa tremendamente. Así debe ser la confesión del pecado. En tercer lugar, tercera característica de una confesión verdadera debe ser sincera. La confesión debe ser sincera. Una confesión hipócrita acepta su pecado, pero lo sigue amando. Imagínense que agarramos aquí a un ladrón que estaba asaltando un banco, ¿sale? Lo agarramos, lo llevamos ahí al reclusorio, ¿verdad? Le echamos así las luces blancas, lo amenazamos, ¿verdad? Le decimos: dinos la verdad, tú robaste ese banco, te llevaste los 3 millones de pesos, ¿verdad? Fuiste tú. Entonces él, ¿qué nos va a decir? Sí fui yo me robé los 3 millones de pesos. ¿Hay arrepentimiento en esa confesión? No, simplemente está aceptando que él se llevó ese dinero. Entonces, la confesión hipócrita es como un ladrón que confiesa que él robó, pero que sigue amando robar. Y si ese ladrón logra salir de la cárcel, va a seguir robando, aunque confesó sus maldades. Él confesó que se robó el dinero, pero él ama el pecado de robo y en cuanto salga del reclusorio va a seguir robando. Igual en la vida de muchísimos cristianos. Muchísimos cristianos hacen una confesión hipócrita de pecado. Señor, efectivamente, sí, robé, sí, Señor, hice esto, sí, Señor, mentí, pero muy en lo profundo de tu corazón tú sabes que amas ese pecado y vas a regresar en cuanto puedas a ese pecado. Entonces esta confesión no sirvió absolutamente de nada. San Agustín, el famoso teólogo del siglo IV, decía que antes de su conversión él confesaba constantemente sus pecados y le suplicaba a Dios que le diera poder sobre el pecado. Pero él mismo confiesa en su libro, Confesiones se llama su libro precisamente, que muy dentro de su corazón él susurraba: Señor, todavía no me quiero arrepentir, Señor. Sí, Señor, pequé. Sí, Señor, dame poder para vencer la lascivia, Señor. Eso es un pecado terrible. Te confieso que hay lascivia en mi corazón. Pero muy dentro había otra oración que decía: pero todavía no me concedas el arrepentimiento, Señor, porque me encanta la lascivia. Ese es el problema del pecado, que es sabroso, que es delicioso, si no, no sería pecado. Prácticamente todos los pecados, o muchos pecados, producen placer instantáneo. Por eso son tan atractivos, por eso los amamos tanto a muchos de estos pecados. El ejemplo clásico es el del pastelote que te ponen, ¿verdad? Y sabes que no puedes comértelo y sabes que es un pecado porque estás lastimando tu cuerpo. Pero, Señor, concédeme arrepentirme del pecado de la gula. Dame poder para no comer este pastel. Pero la verdad, amo el pastel de chocolate. Vénganos. Y le das las mordidotas, ¿verdad? El ejemplo clásico, ¿verdad?
Y como ese pecado, el que tú quieras, el que tú quieras. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero ese muchachito te está tirando la onda, ya te enamoraste de él, ya andas de novia con él, sabes que no te conviene. Y le pides al Señor, quítamelo, Padre. Señor, te confieso que estoy en yugo desigual, Padre, que es un pecado, Señor, estoy lastimando tu corazón. Dame poder, Señor, para vencer este pecado. Pero muy, muy dentro de ti, igual que San Agustín, dices, pero no me lo quites todavía, Señor. Porque lo amo, me da unos besos bien ricos, Señor. Esa es la verdad. Entonces, para que la confesión sea efectiva, debe ser sincera. Debe ser sincera. Muchos incrédulos dicen, yo no quiero ser cristiano, porque si me convierto a cristianismo, tengo que dejar de fumar. Y a mí me encanta fumar. Entonces, sí quiero ser cristiano, sí voy a la iglesia, pero me voy a convertir, ¿cuándo será? En la Navidad del 2017, esa sería una buena fecha. Tengo 3 años todavía para pecar. Bueno, eso no es confesión, ¿verdad? De ninguna manera no es una confesión honesta, no es una confesión sincera. Entonces, si tú vas a venir a confesar tu pecado, debes de estar consciente que Dios demanda que tú dejes ese pecado. Señor, dame el poder para dejar a mi novio, Señor. Yo sé que es pecado, es cierto, lo amo, Señor, sí es cierto. Da unos besos muy sabrosos, Señor. Yo quisiera seguir con él, Señor, pero eso te ofende a ti, Señor. Te confieso esto como pecado y me alejo de él, y vas y lo cortas mañana. Esa es una muchacha que vale mucho para Cristo, porque el valor que ella le da a Cristo es mucho más alto que una relación sentimental que no le agrada a Dios. ¿Ya lo viste? El valor que tú le das a Cristo es mucho más alto que comerte medio kilo de pastel de chocolate. El valor que le das a Cristo es mucho más alto que fumar o que tomar o el pecado que tú quieras. Salmo 51, versículo del 1 al 4. En este salmo el rey David se arrepiente delante del Señor. Es el salmo clásico de arrepentimiento, porque el rey David había cometido adulterio. Ni más ni menos. Se había ido con otra chava que no era su esposa. El mismísimo rey David. Pero él viene con un corazón compungido y viene de una manera sincera. Vamos a leer los Salmos 51, versículo del 1 al 4. Léalo conmigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Observe el versículo 2, cómo el proceso de limpieza es gradual. Lávame más y más y más, porque hay mucha maldad en mí, y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El rey David era honesto con Dios. Sí, Señor, hay mucha maldad, hay mucho adulterio en mi corazón. ¿Cuántos pastores oran así? ¿Cuántas ovejas oran así? Sí, Señor, hay un adulterio potencial dentro de mí, Señor. Y a veces lo he considerado y soy sincero contigo, Señor, y quiero confesarlo y quiero pedirte, Señor, lávame más y más y más de mi maldad, porque si no paso de rodillas tiempo contigo en la mañana, un buen tiempo de estudio bíblico y de oración, es posible que hoy yo caiga en adulterio. Pero te amo más, mucho más a ti que al adulterio, porque el adulterio me da un placer temporal. 15, 20 minutos. Se acabó el placer del adulterio. Pero el placer que Dios te da es eterno. ¿Cuál escoges? Muchos de nosotros deberíamos orar diario la oración de David. Todos nosotros. Cuarto lugar, número 4. La confesión genuina debe ser detallada y particular. Repito, la confesión debe ser detallada y particular. Una persona no arrepentida confiesa sus pecados de forma general y sin detalle, lo opuesto de esta cuarta característica. En otras palabras, una persona que no está arrepentida y que ha pecado mucho los últimos 3 meses, llega con Dios a un congreso o a una prédica, levanta sus manitas y le dice: Señor, perdóname todos mis pecados de las últimas 3 semanas. Ok, amén. Eso no es ni particular ni es detallado. Él mete todos sus pecados en un paquete
y en una oración de 15 segundos y medio le entrega ese paquete a Dios y piensa que Dios ya lo perdonó. No, esto no es confesión genuina. La confesión genuina toma mucho tiempo, debe ser detallada y debe ser particular. La persona no arrepentida no identifica con lujo de detalle su pecado. Los ve a todos como pecados generales y piensa que Dios lo va a perdonar en 5 segundos. Esto no es bíblico. La persona realmente arrepentida confiesa sus pecados a detalle y pasa varias horas, si es necesario, en la presencia de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que le muestre su propio pecado y la maldad que hay en su corazón, y de una por una, confiesa sus maldades. Es como ir al doctor, ¿verdad? Traer como 15 heridas en el cuerpo y decirle: doctor, sáneme, estoy herido. El doctor te va a decir: oye, ¿en dónde te duele? No, ¿me duele, doctor? Sí, ya sé que te duele, pero ¿en dónde te duele? Tienes que ser detallado con el doctor. Doctor, traigo una cortada aquí atrás de la oreja derecha, me duele el ojo izquierdo, traigo una migraña aquí atrás en el lóbulo parietal aquí de mi cerebro, tengo un problema aquí en el corazón, me da taquicardias a las 6 de la tarde, traigo un balazo aquí en la rodilla izquierda y traigo una uña color amarillo. Entonces el doctor ya puede ayudarte. Estás confesando detalladamente tus problemas. Es igual con Dios. Tú no puedes venir con Dios y decirle: sáname de todo. Espérame. Reconoce tu pecado, reconoce tu maldad de forma detallada. Porque todos tenemos pecados, ¿no es cierto? Debemos expresárselos a Dios de forma detallada. Son como diferentes, como si fueran nudos, hagan de cuenta, en tu alma. Muchos vienen con una confusión a las consejerías. Pastor, tengo sueños y sueño con demonios, me estoy divorciando, tengo problemas. A ver, es una maraña de problemas, como si fuera, ¿verdad?, una bola de estambre llena de nudos. Y le digo: espérame, vamos a empezar a desatar cada nudo uno por uno. Porque en la consejería muchos quieren que Dios les arregle sus problemas en 5 minutos. Como si te tomaras una pastillita mágica, ya, se acabó el pecado. No es así, hermanos. Hay que tratar cada uno de los pecados de forma individual y confesarlos de forma individual. Vean Daniel capítulo 9, cómo aquí el profeta confiesa los pecados de uno por uno de la nación de Israel y también los suyos. Daniel capítulo 9, versículo 3 al 11. Vamos a hacer esta lectura rápidamente. Dice Daniel 9, versículo 3: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Lean conmigo a partir del versículo 5. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hasta ahí vamos a leer por motivos de tiempo. En el versículo 5, Daniel no está diciendo: hemos pecado, perdónanos. No. Está diciendo: hemos pecado, cometimos iniquidad, hay impiedad en nuestro corazón, somos rebeldes, somos desobedientes, nos apartamos de tus mandamientos, nos apartamos de tus ordenanzas. Y si lee en su casa hasta el versículo 11, se va a dar cuenta de la lista detallada de pecados que Daniel ora aquí delante del Señor. Si tú no tienes una lista detallada de pecados, es porque no te has arrepentido. Pero pecado yo, llevo 25 años en el Evangelio. Si acaso identifico un pecadito cada 9 meses, cada 2 años, identifico un poquito de orgullo, pero leve. Hay un problema en tu corazón fuerte. Porque todos los días, si tú llevaras un diario en la noche y te dedicaras en la noche a hacer un recuento rápido del día, te enterarías que el día de hoy tal vez tuviste mal carácter, te llenaste de ira, ¿verdad? Tuviste un vocabulario que no convenía, tuviste chance de hablarle de Cristo a alguien, nunca le hablaste, ¿verdad? Explotaste, ¿verdad?, en enojo contra tu esposa.
Y cuando hablaste para aclarar tu cuenta del banco, le hablaste mal a la señorita del call center. ¿Serán esos pecados? Son cosas menores, hombre. No pasa nada. ¿No pasa nada? Ahí hay una lista como de 9 pecados de los cuales tienes que arrepentirte. Nada más los de hoy, ¿eh? Olvídate de los de hace 10 años. Nada más los de hoy. Empecemos por los de hoy. Quinta característica de la confesión verdadera. En la confesión verdadera no debemos culpar a Dios ni a los demás para justificarnos nosotros. La confesión verdadera no culpa a Dios ni culpa a los demás para justificarnos nosotros. ¿Sí? Esto es muy común en los adolescentes y en los jóvenes. Vienen dos jóvenes que están peleados, ¿verdad? Entonces uno detesta al otro y lo sacó de su Facebook. ¿Sí? Ya no eres mi amigo. ¡Pum! Lo botó de su Facebook. ¿Por qué? Porque trae resentimiento contra el otro joven. Entonces los confrontamos aquí los pastores. A ver, ¿por qué lo sacaste de su Facebook? ¿Verdad? Y entonces este joven nos dice, yo tengo derecho a manejar mi Facebook como se me dé la gana. Entonces no está reconociendo su odio, su rencor contra el otro joven. Él está justificando su resentimiento y su falta de perdón, que son dos pecados graves a la presencia delante de Dios. Y se está justificando, está diciendo, ¿qué te importa? Yo uso mi cuenta del Facebook, ¿qué no tengo derecho a yo manejar mi Facebook? Entonces se está justificando delante de Dios por su pecado. Otro clásico es el de la coquetería, ¿verdad? Muchas chavas, ¿verdad? Son así, saludan a los varones y los tocan. ¿Cómo estás, Pepito? Y te dan 2 besos y te tocan y son muy así. Se llama salamería ese pecado en Proverbios. Salamería es coquetear, ¿verdad? Toquetear en el saludo. También hay varones así, ¿verdad? Cuando te acercas y saludas a tu secretaria, ¿verdad? Que la verdad te gusta, no te hagas. Y llegas y en vez de saludarla así respetuosamente o de lejecitos o de mano nada más, llegas, ¿cómo estás, María, verdad? Y pum, y abrazo y beso y apapacho. Eso se llama salamería y es un pecado grave a los ojos de Dios. Sacamos video ahí en tu oficina, te confrontamos, hermano, vemos que hay salamería en tu corazón. Arrepiéntete, hermano. ¡Ay, qué tiene! Yo así saludo. ¿Qué tiene de malo? No, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Qué me está queriendo insinuar, pastor? Yo así saludo, así me gusta a mí. Cuando nos ponen el dedo en la llaga, hermanos, todos nos queremos justificar, ¿no es verdad? De nuestro pecado. Es un pecado, ¿verdad? El quererte divorciar. Hay causales de divorcio en la Biblia, pero si tú estás casado y no hay causales de divorcio en tu matrimonio y tú te quieres divorciar, es un pecado. Ese deseo, hermana, te quieres divorciar, ese es un pecado. No hay razón para que te divorcies en tu matrimonio. ¿A usted qué le importa mi vida, pastor? Usted no conoce a mi esposo. Yo soy dueña de mi vida. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que pasó? Confronté a la hermana con su pecado y la hermana se quiso justificar. Otros van más allá y le echan la culpa a Dios. Unos se preguntan, ¿por qué permitiste, Señor, que yo me enfermara de esta manera tan terrible? Yo te conocía desde hace muchos años y tú me mandaste esta enfermedad horrible. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Porque tú lo permitiste, Señor. Yo fui a buscar a los brujos a una limpia. Yo me justifico. Oye, hermano, pero ir a buscar a brujos, a hacer limpias, es un pecado gravísimo en los ojos de Dios. Arrepiéntete. ¿Qué le importa, pastor? Dios fue el de la culpa. ¿Por qué permitiste esta enfermedad, Señor? Por eso me fui a buscar un brujo. ¡Wow! ¿Por qué te casaste con un incrédulo? Pues porque en la iglesia no habían ni chavos ni chavas para casarse. La culpa fue de Dios. Porque Él me metió en el grupo de jóvenes, me dieron los 40 años, nunca me casé con nadie, me busqué un incrédulo. Fue culpa de Dios que yo cometiera ese pecado de casarme en yugo desigual. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me tentaste, Señor, poniéndome ese hombre, esa mujer enfrente? Yo no pude resistir y caí en fornicación. Fue culpa tuya. Tú me mandaste esa tentación, Señor. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie en Santiago, ni puede ser tentado. Él no te mandó esa tentación. No te quieras justificar, no quieras echarle la culpa a Dios de tus pecados. Ese fue el problema de Adán. Vamos a Génesis capítulo 3.
Cuando Adán que pecó, ¿verdad? Ustedes recordarán que Eva fue la que cayó originalmente en este pecado. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Adán? Porque él tenía que estar con su esposa, ¿verdad? Y en Génesis 3, versículo 10, después de la caída, dice aquí la escritura, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y él le respondió, oí tu voz desde el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué respondió? Sí, Señor, me arrepiento, perdóname, Padre, efectivamente quebranté tu pacto. ¿Eso le respondió? ¿Qué le dijo? La mujer que me diste por compañera, esa me dio del árbol y yo lo comí. Fue culpa de Eva. Entonces, cuando Dios te confronte con un pecado, por favor, no quieras justificarte. No le eches la culpa a tu esposa. No, me divorcié por culpa de mi esposa. Fue culpa de mi hijo. Empecé a fumar por culpa de mi tío. Mi abuelo fue el que metió en el alcoholismo. Es culpa de él que yo sea alcohólico. ¿Sabes qué? Ese es otro pecado. Échale otro pecado encima del que ya traes. El pecado de orgullo. No te quieras justificar. El genuino arrepentimiento, la confesión genuina, no culpa a Dios ni a nadie para justificarse. Y en último lugar, para terminar, una confesión verdadera dispone su corazón para no volver a cometer el mismo pecado. Repito, una confesión genuina dispone su corazón para no volver a cometer el mismo pecado. Faraón se arrepintió aparentemente de su pecado después del juicio del granizo. Dijo en Éxodo 9:27, he pecado esta vez, el Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. O sea, Faraón supuestamente se arrepintió, pero después de que se acabó la lluvia del granizo, en Éxodo 9:34, dice la Biblia que viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón otra vez. Entonces Faraón nunca se arrepintió, nunca confesó genuinamente su pecado. ¿Por qué razón? Porque no había arrepentimiento genuino. Nunca dispuso su corazón para no volver a pecar. Entonces, si tú vas a confesar un pecado, te pido un favor. Ora antes y dispón tu corazón a no volver a pecar. Porque si no, vas a acarrear frustración y vergüenza a tu vida. Señor, voy a dejar ya este pecado, ya voy a dejar, Señor, ya no lo hago, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor. Y a los 3 días, otra vez. Y a los 2 días, otra vez. Y otra, y otra, y ahora sí no copio en el examen, Señor. Y llega el final de matemáticas y ahí estás copiando. Estás jugando con Dios. Lo estás agarrando como juguete a Dios. Y Dios no es ningún juguete de nadie. Entonces, antes de que tú confieses tu pecado, esto es algo muy serio, muy grave. Tal vez tengas que ayunar varios días, varias semanas, venir a consejería, leer la palabra, caer de rodillas varios meses, antes de que te animes a confesar tu pecado, para nunca volver a regresar a ese pecado. Orígenes, quien fue uno de los teólogos de la antigüedad del siglo II, dijo que la confesión genuina del pecado era el vómito del alma. La confesión genuina del pecado era el vómito del alma. En otras palabras, cuando nosotros confesamos nuestros pecados genuinamente, es como si nuestra alma vomitara y sacara todas aquellas porquerías y cochinadas que nos están estorbando para conocer a Dios. Cuando tú te comes un tamal podrido, ¿qué te pasa? Está haciendo daño, ¿verdad? Imagínate qué absurdo sería que yo te dijera, oye, vomítalo, ve al baño y ahora vomítalo, ya, sácalo. Y tú, no quiero vomitarlo. ¡Qué absurdo! Pues así estamos los cristianos. Hoy hay un pecado en tu vida, hermano, arrepiéntete. No quiero. Y ahí traes la cochinada que te está lastimando tu alma y tu espíritu. Ahí te impide orar, te impide tener comunión con Dios. Ya sácalo, guacaléalo. El arrepentimiento genuino y la confesión genuina es como el vómito del alma. Y si ya lo vomitaste, ya no regreses a eso. Ya sería absurdo, ¿verdad? Dice la Biblia que la puerca vuelve a su vómito. No sé si han visto puerquitos, cuando los puerquitos comen y algo les cae mal, lo vomitan y a los 3 minutos se comen, se tragan otra vez su guacareada.
¿Así somos los seres humanos? No debería ser así. ¿Por qué un ser humano que ya se confesó su pecado de adulterio regresó al adulterio a los 3 años? ¿Por qué razón? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Es necesario un cambio de naturaleza, que nazcas de nuevo, para que después de que guacareaste tu pecado, ya no regreses a él. Nunca, nunca, nunca más. 4 consejos para terminar y después vamos a orar y ministrar. En primer lugar, no escondas más tu pecado. Si hay pecado en tu corazón, que seguro que sí, en el mío también, no lo escondas más. Segundo consejo, no confieses tu pecado a medias. Muchos confiesan nada más a medias su pecado, ¿verdad? Te confieso este pecado, Señor, pero este no me lo toques, Señor. ¿Hay amor al dinero en tu corazón, hermano? No, ¿cómo crees, hermano? Habían otros pecadillos, esos ya me arrepentí, pero el amor al dinero, ese no lo hay. No, sí lo hay. Y debes de ayunar para que el Espíritu Santo te lo demuestre, para que dejes de amar los bienes materiales. Tercer consejo, nunca quieras justificar tu pecado. Nunca, nunca, nunca justifiques tu pecado. Ven para acá, chavo, le hablaste mal al hermano, lo insultaste. No, él me insultó primero. Y ahí te quieres justificar y justificar. Ya no quieras justificarte, por el amor de Dios. Acepta ya tu pecado. Y si fue una injusticia, sufre todo el agravio. ¿Sabes qué? Yo no le hablé mal al hermano, no lo insulté, él me está acusando injustamente, pero está bien. Yo te pido perdón, te pido una disculpa, hermano. Si es que fue una acusación injusta contra ti, sufre todo el agravio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te quieres justificar siempre de tus pecados? ¿Por qué? Aquí en la alabanza es clásico, ¿verdad? Me acuerdo un día hace muchos años que yo dirigía la alabanza y llegó la mitad del coro tarde. Hermanos, la hora de llegada era a las 7:30 antes. A las 7:30 y llegaron al cuarto para las 8, a las 8:15. Y les digo, hermanos, no van a ministrar. A ver, y de uno por uno, tú no vas a ministrar. Llegaste a las 8:09. ¿Por qué llegaste a esa hora? No, lo que pasa es que no sé qué. Todos me daban pretextos, todos se querían justificar, todos. Y a todos los bajé, a todos los banqué. Cuarto consejo, nunca minimices tu pecado. Nunca minimices tu pecado. Tu pecado es grave a los ojos de Dios. No hay pecados chicos ni pecados grandes. El pecado es el pecado. Y el pecado te lleva al infierno y a la muerte eterna, y a la destrucción y a desfigurar tu propia alma. ¿Quieres seguir pecando? Por dentro, en tu alma, estás como desfigurado, como monstruo, así mira. Así estás, todo desfiguradote. No minimices nunca los efectos del pecado. Y último consejo. En oración, pídele al Espíritu Santo que te muestre tu lista de pecados personales. Y escríbela para que te arrepientas. Detallada, puntual, particular. Cuando confieses tu pecado, sé particular, sé puntual, sé detallado. Detallado. Señor, ayer tuve un pleito terrible con mi compañero del trabajo, Señor. Ya no lo soporto, Padre. Y yo deseé en mi mente que se muriera. Es un pecado muy común, aunque ustedes no lo crean. Desear la muerte de alguien para que te deje de estorbar. Hay muchísimos esposos que desean la muerte de sus esposas. Esposas que dicen, ojalá ya el viejo se muriera, que me deje la herencia, que me deje la casa y el dinero del banco, con eso la libro, me consigo otro novio. Aunque no lo creas, es verdad, ¿eh? Millones de mujeres le desean la muerte a sus esposos, hijos le desean la muerte a sus padres. Ojalá el viejo ya se muriera, que me dejara la herencia, las 4 casas. Y ahorita que estoy joven tendría un buen coche, nos iríamos a Las Vegas. ¿Y estás deseando la muerte de tu padre? Es un pecado gravísimo en los ojos de Dios. Si vas a confesar uno de estos pecados, yo te suplico que seas detallado. No le digas, Señor, pues sí, pensé cosas feas, Señor, perdóname. No, Padre Celestial, yo le deseé ayer la muerte a mi esposa o a mi compañero de trabajo porque ya no lo aguanto, Señor. Esa es la verdad, Padre. Hay mucha maldad en mí, Señor. Soy un homicida potencial. Hay homicidio en mi corazón, Señor.
Y te repito, tal vez tengas que ayunar unos 5 o 6 días, o tengas que estudiar la palabra y meterte con Dios unos 3, 4 meses, hasta que Dios con su Espíritu Santo arranque esa cochinada de tu alma y la vomites. Porque de otra manera vas a seguir deseándole la muerte a tu compañero de trabajo durante años. Vas a albergar ese tamal podrido aquí en tu alma. Vamos a hacer una oración. Yo voy a mencionar algunos pecados, ¿verdad? Personales, algunos pecados que todos como persona podemos tener, no solo yo, todos ustedes también. Y a medida que yo los voy mencionando, yo te voy a pedir que tú reflexiones si hay alguno de estos pecados en tu corazón, o que los anotes para que te lleves tarea espiritual. Este curso es práctico, no nada más es yo hablando y tú anotando, es práctico. Yo te pido que este fin de semana te metas a ayunar, a orar. Un hermano vino el otro día y me dijo: pastor, me voy a meter sábado y domingo a ayunar. Amén. Felicidades, de eso se trata estas conferencias. No se trata nada más de recibir información. Si voy a mencionar algunos pecados en oración, y te voy a pedir que los anotes, que te los lleves en tu corazón para confesión genuina. Porque si tú confiesas tus pecados, la sangre de Jesucristo te limpia. Y hoy, esta noche, te he enseñado qué es la confesión genuina y qué es la confesión falsa. Entonces, ten discernimiento, y si te vas a atrever a confesar uno de estos pecados, yo te suplico que sea con confesión genuina, de forma sincera, detallada, particular, con la disposición de dejarlo, de arrepentirte voluntariamente, que nadie te obligue, de corazón. Amén. Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia, Señor, porque si estamos vivos esta noche es por tu gracia, por tu amor, Señor. Porque si fuera por nosotros y por nuestros pecados, Señor, ya habríamos muerto, Señor. Estaríamos en un cementerio enterrados nuestros cuerpos y tal vez nuestra alma en el infierno. Pero esta noche has tenido misericordia de nosotros y todavía estás con los brazos extendidos, dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a sanarnos y a darnos ese purgante espiritual para poder vomitar toda nuestra maldad, Señor. Hay muchos pecados personales, Señor, que todos tal vez hemos tenido: ira, enojo, violencia, maldiciones, blasfemias, mentiras. Hemos hurtado comprando piratería, Señor, películas o CDs pirata. Hemos llenado nuestro corazón de chisme, hemos hablado mal de otros a sus espaldas. Hemos sentido unos celos enfermizos por la pareja y hemos acusado a la pareja de adulterio, de infidelidad, y lo hemos investigado, hemos investigado en su cuenta de correo, celos enfermos. Ha habido amargura en nuestro corazón, envidias de los demás porque tienen otras cosas que nosotros no. Señor, perdónanos. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Señor, dentro de nuestro corazón tal vez ha habido un pensamiento de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, Señor. Hemos tenido malos deseos, tal vez le hemos deseado la muerte a alguien, Señor. Hemos tenido, Señor, pensamientos de adulterio, de pornografía, fantasías sexuales. Hemos pensado en lesbianismo, en lascivias, en borracheras. Perdónanos, Señor. Arráncanos del corazón estos tumores, Señor, cancerígenos que nos deforman el alma, Señor. Concédenos la gracia de arrepentirnos, Señor. Tal vez muchos de nosotros en nuestro pasado estuvimos metidos en ritos de ocultismo, en pactos de sangre, en horóscopos, en magia, en limpias, en rituales aztecas, en hipnosis, control mental, espíritus guías, en budismo, en islam, en viajes astrales, en falsas religiones.
Si tú estuviste metido en alguna de estas cosas y nunca se las has confesado al Señor, confiésaselas esta noche. Dile: Padre, perdóname. Yo leí el horóscopo, Señor, y nunca te pedí perdón. Yo hice un pacto de sangre con mi novia o con mi novio, o estuve metido en viajes astrales, leí libros de sanidad con las manos, de la vara, del péndulo. Perdóname, Señor, fuera de mi vida estas cosas, quítalas, Padre. Extirpa, Señor, estos tumores, Padre. Permíteme vomitar, Señor, estos pecados, Señor, para nunca regresar a ellos, Padre. Si tú has oído la palabra de Dios muchas veces, pero no la has obedecido, esto es pecado. Debes confesarlo delante del Señor y reflexionarlo y arrepentirte. Si has sido un oyente de la palabra, pero no un hacedor de la palabra, esto es pecado. Si tú has tenido pensamientos de suicidio o de muerte, has decidido o has pensado en quitarte la vida, en pensar que la vida ya no vale la pena, esto es pecado. Confiésalo delante de Dios. Lucha, pelea por tu arrepentimiento. Dile: Señor, quita de mi vida estos pensamientos de muerte, de suicidio. Si tú has guardado amargura y no has perdonado, si alguien te ofendió, te lastimó y no has perdonado, esto es pecado. Confiésalo esta noche. Si has sido rebelde a tus autoridades, a tus maestros, a tus pastores, a tu esposo, al gobierno, esto es pecado y debes confesarlo. Si has consentido orgullo y soberbia y esta noche tú dices que no hay pecado en tu corazón, tú estás autoengañado. Si tú piensas que no has pecado el día de ayer, el día de hoy, la semana pasada, hay orgullo, hay mucha soberbia en tu corazón. Te lo debo decir y tú debes confesar esto como pecado. Si tú en tu pasado abortaste una criatura de forma voluntaria, fuiste a alguna clínica donde te produjeron un aborto, debes confesar esto como pecado. Esto ha ofendido a Dios, está destruyendo tu vida. Confiésalo como pecado. Si tú has abusado de los alimentos, dañándote el estómago, dañando tu cuerpo, si has consumido drogas o alcohol, debes confesarlo como pecado. Si hay amor al dinero en tu vida, si hay idolatría en tu vida, tú necesitas esta noche arrepentirte delante de Dios, confesar tu pecado, llamarle pecado a lo que Dios llama pecado y suplicar la misericordia del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no pasas un minuto más con tus ojos cerrados y le dices: Señor, muéstrame mi corazón, cómo está? Yo quiero que mi corazón se parezca al tuyo, Señor. Perdona, Señor, mi pecado. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Y si tú esta noche identificas que no conoces al Señor y te das cuenta que hay pecado en tu corazón, yo quiero invitarte a que te acerques al Señor, que esta noche tú le entregues tu vida a Jesucristo. Él es el único que puede perdonarte todos tus pecados, y si tú y yo no hemos muerto es por su gracia. ¿Por qué no te entregas a Él esta noche? Le entregas tu vida, tu corazón. Si hay alguna persona que quiera entregarse por primera vez a Jesucristo esta noche, con sus ojos cerrados, dile estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que te he ofendido muchas veces, que hay mucha maldad en mi corazón, Señor. Te suplico que tengas misericordia de mí, Señor. Que me salves, que sanes mi alma, Señor. Yo no quiero pasar una eternidad en el infierno. Yo quiero, Señor, estar contigo toda la eternidad. Ayúdame, sáname, sálvame. Yo creo que tú pagaste en la cruz por todos mis pecados, Señor. Te recibo en esta noche, Señor. Concédeme el milagro de nacer de nuevo cuando tú lo determines. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.